que adivinan qué. Mi hermanito llegó y me pidió que le pintara su mascota. Así es, que él tiene un gallo y un perro. Y pues me dijo que se lo pintara. Y yo se lo prometí, pero no lo hice. Después dije ya, es hora de hacerlo, así que vamos a ponernos a pintarlo. Así que obviamente que les dejé por aquí el proceso para que ustedes puedan ver cómo quedó y cómo es que lo vamos a hacer. Vayamos corriendo. Y es que para este proyecto vamos a estar utilizando papel acuarelable de 300 gramos y esta es una hoja A4, ¿ok? ¿Y por qué papel acuarelable? ¿Por qué? Porque este es el que tiene la capacidad de poder resistir el acrílico que vamos a estar ocupando. Primero un poco con agua y después va a ser el acrílico puro. Si nosotros ocupamos un papel más delgado, posiblemente el papel no nos va a resistir y va a pasar que la hoja se va a doblar. Por eso es que es muy importante ocupar el papel adecuado. Vamos a estar ocupando acrílicos, pinturas acrílicas de varias marcas, de la que tengas a la mano. Obviamente trabajando con nuestro círculo cromático, ¿ok? Nuestros pinceles y además el dibujo que vamos a hacer. Recuerden siempre tener un pañito para limpiarse las manos, limpiar el pincel y también para lograr ir mojando el pincel allí, ¿ok? Además, vamos a empezar primero haciendo el dibujo del gallo. Si se dan cuenta, yo empecé haciendo una silueta simple y sencilla, nada del otro mundo, ¿ok? Entonces, antes de empezar a pintar el gallo, me importa más el fondo, ¿ok? Entonces decidí colocarle, por ejemplo, una especie como de cielo. Y coloqué pintura con agua, más o menos 50% agua, 50% pintura. Iba arrastrando un poco. Aquí están viendo, este era más o menos el color del agua, ¿no? Como iba quedando, pero eso se va arrastrando un poquito. Ahí empecé a mezclar colores, color blanco, azul, verde, amarillo y vamos pasando con una brochita gruesa, vamos pasando hacia los lados como una especie de barrido, pero un barrido horizontal, ¿ok? Entonces, después que hacemos esto, continuamos con la misma brochita y empezamos con la parte del césped o la parte como esa que yo quería que se viera como que si estuviera así en el césped, donde ahí usted sabe todas esas áreas verdes donde están los gallitos, pues así decidí que fuera. Y es que tengo que destacar que el lugar donde vive mi hermanito pues no es aquí en Chile, él está en otro país, pero sin embargo le haré llegar este cuadro por medio de estas cuestiones de envío. Pero lo importante es que allá es un lugar muy campestre, entonces la mayoría de las personas pues tienen animalitos, hasta yo de chica tenía uno. Pero para no desviarnos de la conversación, obviamente voy a hacer este gallo en un tronco que parezca un árbol, ¿ok? Estamos ocupando colores marrones y aquí les voy a enseñar una técnica. Azul, colocas naranja o rojo, mezclas y eso te va a dar el tono marrón, ¿ok? Un marrón más vivo. Además, acá está otra técnica para también hacer el color gris. Ahí lo están viendo, le coloqué un poquito de blanco para ir agregando. Estas son técnicas del círculo cromático, pero si tú no sabes qué es esto, pues coméntame acá abajito en los comentarios. Quiero saber más sobre el círculo cromático, quiero saber más de los colores para yo estar haciendo un video de lo que a ti te sea de interés. Entonces continuamos con el tema del gallo. Lo primero que voy a hacer va a ser colocar una base de color gris. ¿Y por qué de color gris? Pues porque este gallo es grisáceo, negro, por ahí. Y además tiene unas plumas un poco como amarillas. Ok, entonces yo dije, pues obviamente tengo que colocarle un color que me ayude a yo poder empezar a trabajar el negro sin partir del negro. Pero antes de eso decidí empezar a hacer ya toda esa parte roja de la cresta que tiene el gallo, ¿ok? Y ahí estaba yo con un rojo carmín, pero estaba ocupando acrílicos esta vez de la marca Artel. ¿Cuál es la diferencia de la marca Alparte, que es una marca chilena, al acrílico Artel? El acrílico Artel es un poco más espeso, ¿ok? Aquí estuve ocupando varios tonos, creo que el 554, estuve ocupando rojo, naranja, carmín y además también le coloqué un poquito de blanco para ir
mezclando y partiendo esa base de rosado y de ahí irle profundizando con otros tonos un poquito más oscuros del rojo. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las cosas fundamentales para este tipo de dibujos o lo que sea que vayas a pintar es que consideres las luces y las sombras. Es decir, casi siempre cuando nuestro ojo empieza a ver de forma visual los colores, te vas a percatar que inclusive hasta en mi mano se me ven luces y sombras y es por lo mismo, ¿ok? Les pido disculpas por mi uña, se me rompió y me la pinté, pero siempre se me llena de pintura, entonces es un poco complicado. Realmente felicito a los profesionales que pintan con sus uñas impecables. Entonces, seguimos aquí haciendo detalles entre luces y sombras. Esta vez estoy colocando un pincel, estoy trabajando con estos pinceles circulares y linear, que me permite hacer líneas un poco más fijas, pero a su vez trabajar curvas de forma más fácil. Por lo general, este tipo de pincel lo que se hace es colocarle un poquito de agua antes de lograr insertarlo en la pintura. ¿Para qué? Para que él pueda tener una capacidad de arrastre un poco más fácil. Tips importantes para pintar en este tipo de papel, ¿ok? Sí, hay que tener mucho cuidado, porque si colocas mucha agua o si colocas exceso de pintura y empiezas a hacer el barrido con un pincel de cerda dura, lo más seguro es que el papel se te rompa. Por eso es que debes ocupar puros pinceles de cerda suave. Además, tienes que procurar que el barrido sea sutil y suave. Nunca pases el pincel con mucha fuerza porque vas a hacer un agujero. Y obviamente que no quieres dañar el trabajo que estás haciendo. Aquí empecé a utilizar el negro, pero con un poquito de agua. ¿Para qué? Para yo después empezar a ver cuáles eran los lugares donde tenía que profundizar más esa tonalidad negra. Prácticamente lo que vamos a hacer va a ser tapar toda la cobertura del gallo con tonalidades, de estas tonalidades negra pero con un poquito de agua. En este caso estoy utilizando el negro de la marca Artel en acrílico, ¿ok? ¿Qué hago? Coloco entonces, mojo mi pincel en un poquito de agua y coloco un poquito de pintura, nuevamente paso el pincel al agua y obviamente en un plato o en cualquier cosita que tengas de apoyo para poder limpiar tu pincel, lo descargas allí y después de haberlo hecho empiezas a pasar el pincel. Una vez terminado, esperé que se secara un poco y decidí pasarle un poco más de negro porque bueno, le hice una llamada a mi hermanito y me dijo que era necesario que lo pintara más de negro porque el gallo era muy negro. Entonces llegué y le coloqué más negro y decidí empezarle a hacerle unas luces con el amarillo. Les cuento que mi hermanito me pasó una fotografía de lo que él quería, pero la verdad es que la tomó muy de lejos y pues no se veía correctamente. Así que constantemente tuve que hacerle miles de preguntas porque él tiene 9 años, pero créanme que es una persona muy determinada a la hora de dar su opinión respecto a este tipo de cosas. Entonces decidí hacerle estas plumas aquí abajo, pero después me percaté de que en realidad el gallo tenía las plumas como que toda esa parte del pecho la tenía negra. Entonces decidí ya hacer mi color amarillo. Tomé un poquito de amarillo de la marca Artel, le agregué un poquito de blanco y además empecé a trabajar encima de un gris que tenía y por eso están viendo esta tonalidad. Acá estoy trabajando con un pincel número 0, un pincel circular. Ese es el que me permite hacer esa especie de plumas fijas, ¿ok? Si se dan cuenta, decidí al final cambiar el fondo del dibujo porque no me gustó cómo estaba quedando y le coloqué este verde turquesa para que se me viera un poquito mejor, ¿ok? Y al final dije, ¿sabes qué? Le voy a hacer algunos toques un poquito abstractos con líneas para que se vea con mi toque original, obviamente. Entonces, aquí seguimos con el tema de las plumitas. Vamos haciendo después de colocarle la primera base negra, plumas con plumas. ¿Cómo se hace esto? Con un pincel cuadrado
tomé el pincel cuadrado, pero esta vez no lo vamos a ocupar como lo ocupamos en la parte anterior, no de forma horizontal, sino que se coloca el pincel de forma vertical, de forma que me dé como una línea vertical, ¿ok? Al pincel estar así, ahí yo coloco mi pincel y empiezo nuevamente a arrastrar de forma muy sutil de arriba hacia abajo como que se estuviera haciendo línea. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el arrastre de la forma de arriba hacia abajo tiene que ser suave, ¿ok? Y la idea de hacerlo así es que me pueda quedar como especies de plumas. Entonces, con el mismo pincel ahora vamos por el tema de la cola. La cola en este caso es muy importante, vuelvo y les repito, el tema de cómo tú mueves el pincel. Porque perfectamente puedes ocupar pocos pinceles, pero cada pincel tiene un uso en específico y además no solamente eso, sino también que de la forma en que tú lo ocupes te va a dar una línea distinta, ¿ok? Si quieren saber más quieren saber más de esto, de cómo utilizar los pinceles y todo eso, déjenmelo aquí abajito en los comentarios para estarles explicando de forma más detenida en otro video. Pero por ahora seguimos con el tema de las plumas, ¿ok? Aquí sigo ocupando un pincel lineal, para la cola ocupe un pincel cuadrado y también estamos ocupando pinceles circulares, pero número 1, 0 y 2, ¿ok? No pinceles muy grandes. Aquí estoy ocupando el 885 carmín, el 777 naranja. Esto es para terminar algunos detalles que me faltaban. Eso ustedes no lo vieron, pero era que estábamos haciendo. Ya decidí colocarle, cuando estaba terminando lo de las plumas, algunos detalles de pluma con este pincel súper delgadito que tengo, que es lineal. Y decidí también colocarle unos puntitos al tema de la cresta para que se viera un poco más real. Esto lo que me permite hacer es darle muchísima más profundidad y realismo al dibujo. Además, también me faltaba hacerle el circulito negro allí y también se lo hice. Por acá fue el momento en el que tuve que ir a comprar el marco para meter el dibujo, porque recuerden que esto no está hecho en un bastidor ni en un cuadro Canvas, ¿ok? Entonces fui y compré el marco y aquí lo estoy midiendo para que me quede perfecto el dibujo. Allí ya quedó mi gallo y les comento que ni siquiera fue necesario colocarle barniz, porque las pinturas tienen un acabado brillante. Entonces realmente para este tipo de cosas por lo general yo no ocupo barniz, ¿ok? Vamos a estar ahí, estuve yo colocando mi que para mi hermanito se llama Pablito y su gallo se llama Rafaelito, así que por eso le puse ahí la firma, obviamente, porque esto va desde Chile a Venezuela, obviamente lejos. Aquí estaba yo limpiando muy bien el vidrio, me di cuenta que tenía como unas marquitas, pero parece que era sucio. Ahí está, ahí colocamos la tapita, apretamos un poquito. Es importante que esté bien medido para que nos pueda quedar perfecto. Y ahí está el dibujo. Miren cómo quedó. Al final le hice unos detalles en las patas también, que también eran de color gris. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Recuerda que si te gustó este proyecto, recuerda dejarme por aquí los comentarios. Escríbeme cuál es tu mascota favorita que te gustaría pintar en algún momento. También coméntame qué otra técnica deseas o te gustaría aprender a utilizar, que yo aplique, haga un videito y te lo enseñe. Además también recuerda activar la campanita, suscribirte, darle me gusta, comentar. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a seguir creando contenido para ustedes.